Si te gustan estos videos, deja tu like, tu comentario y compártelo con tus amigos. Y considera suscribirte a este canal y picar a la campanita para que no te pierdas las notificaciones y los nuevos videos. Muchas gracias. Cuando era niña, solo estábamos mi mamá y yo. Vivíamos en un terreno propiedad de mi abuela, una antigua casa de granja de 3 pisos, justo en la periferia del bosque. Estaba lejos de la carretera, por un largo camino de grava sin iluminación. Se sentía muy aislado por la noche, tan distante de cualquier otra casa, ubicada en un área que no había estado habitada durante 30 años antes de que comenzáramos a vivir en ella. Muy a menudo era una niña bastante bulliciosa, así que mientras mi madre se iba a trabajar, ocasionalmente me saltaba el autobús de la mañana a la escuela y me quedaba sola en casa todo el día. La gran casa frecuentemente solía dar una vibra de increíble soledad y vacío, así que pasé la mayor parte del tiempo jugando en la extensión del bosque. A cierta distancia en el bosque, lo suficientemente lejos como para no poder escuchar a mi madre cuando me llamaba, había un pino derribado que se había estrellado contra otro, un tronco aún más grande en su camino hacia abajo que ahora estaba congelado, formando un largo arco sobre el suelo del bosque. Me encantaba subir al rugoso tocón en la base de este árbol caído y luego equilibrarme hasta un punto justo por encima del medio. Nunca pude llegar hasta la cima porque se volvió demasiado empinado para continuar más allá, y tenía la mala costumbre de hiperventilarme por lo alto que estaba. Un día estaba sentada en mi lugar habitual en el árbol caído, que estaba a una buena distancia del suelo, solo escuchando a los pájaros cantando y simultáneamente sintiendo el calor del sol en mi cuello, cuando escuché algo extraño de debajo que me paralizó en un estado de shock. «Hola, chico». Fui atrapada por una fuerte oleada repentina de miedo por un momento. La voz había venido directamente de debajo de mí. Me esforcé por mirar hacia abajo, pero no pude ver nada. Durante mucho tiempo me senté allí en absoluto silencio. Y estaba en el punto en el que casi me convenzo de que había imaginado escuchar la voz de un hombre. «Sé que puedes oírme». Su voz era mucho más fuerte esta vez. Me hizo gritar algo y subir el tronco un poco más alto. Temblando nerviosamente, cavé mis uñas en la corteza y me mantuve aferrada atesorando mi vida. Me senté allí tratando de recoger mis nervios por Dios sabe cuánto tiempo. Aunque no podía verlo, la presencia de la cosa debajo de mí todavía estaba clara. El canto de las aves ahora era mucho más suave y más cautelosa. Y cuando escuché atentamente, juro que pude escuchar el débil eco de una respiración humana. Reuniendo todo mi coraje, prometí demostrarme a mí misma que todo era mi imaginación, inclinándome sobre el borde lo más que pude sin deslizarme de inmediato. Sujetándome con fuerza en la corteza detrás de mí, me estiré a lo largo de mis brazos y miré, obteniendo una vista completa del terreno vacío del bosque y la maleza, cuando de repente, «¡Ven aquí o subiré y te agarraré!». Era tan fuerte, era como si me estuviera gritando a la cara. Solté mi agarre en el árbol por el miedo y casi caigo de la plataforma. Me salvé solo por sujetar una rama cercana, y por un horrible segundo, mis piernas colgaron en el aire frío. Cuando me levanté, corrí a toda velocidad hacia la cima del pino derrumbado, hasta el punto que nunca había alcanzado antes. Me senté allí, justo debajo del susurrante invisible, orinándome y mirando la base distante donde se levantó la madera astillada, esperando en cualquier momento ver a alguien arrastrándose rápidamente por el pino hacia mí. En cambio, todo lo que escuché fue el viento silbando en las hojas por encima y por debajo de mí, y fragmentos ocasionales de canto de los pájaros. Pasaron unas 2 horas antes de que mi madre llegara a casa y me encontrara. Después de buscarme con tanta preocupación, me halló temblando y llorando en la parte superior del árbol caído.
Aunque este incidente nos asustó tanto a mi madre como a mí, con el tiempo de alguna manera me recuperé. Los niños parecen ser duros a veces por su ingenuidad, aunque nunca fui tan lejos en el bosque como solía hacerlo, y nunca más me acerqué a ese árbol caído. Una vez, cuando tenía 12 años, tuve la tarea de buscar leña del cobertizo, justo en el borde del bosque, y traerla de vuelta a la casa. Era un trabajo agotador. Siempre elegía hacerlo al anochecer, cuando el aire estaba lleno de mosquitos y una niebla pantanosa generalmente cubría el césped. Para cuando hacía mi última ronda, volvía a casa asustada. Una de mis cosas menos favoritas de este trabajo era que el cobertizo estaba lleno de lechuzas. Si alguna vez has visto la cara de una lechuza mirándote desde una esquina oscura del techo, entonces sabrás lo incómodo que me ponía ese cobertizo. Una de esas noches se puso más brumoso que nunca. Una espesa niebla plateada cubrió todo y limitó mi línea de visión a un corto radio a mi alrededor. A pesar de que el cobertizo no estaba lejos de la casa, me sentí desorientada y más de una vez caminé en la dirección equivocada. Y por alguna razón, caminaba directamente al bosque. Cuando llegué a mi última ronda, estaba demasiado brumoso para ver siquiera la calle. Mis ojos picaban en la humedad y mi visión se nublaba. Echándome hacia adelante, logré caminar y golpeé mi cabeza con un árbol, doblándome y dejando caer toda la madera que estaba agrupando a mis pies con un crujido duro. Cuando fui a recogerlos, con los pies palpitando bastante fuerte, me di cuenta de que el suelo estaba demasiado brumoso para ver mis propias rodillas. Decidí ir a casa ya que teníamos más que suficiente madera para una noche. Sin embargo, había oscurecido bastante y no podía distinguir ninguna pista de en qué dirección me dirigía. A pesar de que caminé con cautela algunos metros en toda dirección, tratando de averiguar mi posición en la niebla, todavía no podía distinguir algo que me pareciera familiar. Ni siquiera podía localizar la cerca o la puerta, y cuanto más caminaba, más parecía tropezar con los árboles, agujas de pino y barro crujiendo debajo de mis pies, en lugar de césped cubierto de rocío. Después de un tiempo, finalmente me di cuenta de que ya ni siquiera podía encontrar el cobertizo. Me maldije por ser tan tonta mientras trataba de ignorar mi corazón palpitante y sentir que algo más estaba ocurriendo. Me di cuenta de que estaba perdida en algún lugar en la periferia del bosque. Gritar por mi madre en el volumen más fuerte posible solo tuvo como respuesta un silencio rotundo desde las profundidades de la niebla por todas partes desde donde yo estaba parada, teniendo en claro que había vagado demasiado lejos de la casa para ser escuchada. Cuando un profundo pánico comenzaba a sentarse en mí, noté de reojo algo rosado moviéndose contra un tronco de pino cercano. Al acercarme, vi que era un cuadrado rasgado de papel rosa. En él había una flecha apuntando a la izquierda. Pensé que parecía vagamente algo que mi madre podría hacer para evitar que me perdiera. Entonces, tontamente, seguí la dirección establecida por esa flecha verde, temblando en el creciente frío. Seguí caminando durante unos 5 a 10 minutos antes de tener que parar a respirar. Mi corazón latía tan rápido que empezaba a doler. Sin embargo, mientras estaba sentada, espié lo que parecía ser una nota revoloteando en un baúl cercano. Noté que este estaba incrustado con un clavo largo. Llevaba otra flecha, esta apuntando hacia arriba, y una pequeña nota escrita descuidadamente que decía, por aquí. A pesar de mi creciente pánico, me convencí de que estas notas eran mi única oportunidad de volver antes del anochecer. Estaba desesperada por largarme y mi frente estaba fría de sudor. Así que seguí la flecha verde hasta un punto en el que podía distinguir débilmente otra mancha rosa. Una inclinación de tocones colapsados y hojarascas. En este punto se estaba oscureciendo bastante y tuve que tensar mis ojos solo para ver unos metros por delante de mí.
siguiendo las flechas verdes, sintiéndome cada vez menos segura de dónde estaba, tropezando por el bosque, a tientas en la niebla para sentir los árboles, aunque estaba aterrorizada de que algo invisible me agarrara del brazo, y me encontré con la tercera nota, que tenía otra flecha apuntando hacia arriba de nuevo. Esta conducía a una pendiente cada vez más empinada que no reconocía estar cerca de mi casa, y con una cara sonriente mal dibujada justo encima. Para ese momento, me asusté más de lo que podía controlar y comencé a llorar un poco. Mientras me desplomaba contra el tocón de pino, la posibilidad de que estuviera en estos bosques toda la noche comenzaba a ser más real. Eché un vistazo a otro cuadro rosa en la distancia cercana, entrecerrando los ojos con fuerza, desconcertada por estas notas, todas las cuales parecían recientes y sin signos de descomposición a pesar de la lluvia ininterrumpida de la semana anterior, y lo leí desde lejos. Aquello hizo que mi sangre se enfriara. Me puse de rodillas, en un silencio sepulcral, tambaleándome con miedo. Mis oídos eran sensibles a cualquier pequeño pinchazo de ruido en la niebla. Durante mucho tiempo, me quedé allí, leyendo y releyendo esa horrible nota una y otra vez, antes de que un palo que se rompía en algún lugar detrás de mí me hiciera correr ciegamente, con ramitas enganchándose en mis tobillos y cortándome la cara mientras corría. Escrito en la nota, en grandes letras verdes, estaba mi nombre. Se sentía como si estuviera corriendo durante horas. Todo el tiempo, la lluvia y la niebla latían en la parte posterior de mi cuello, como el aliento en descomposición de alguien corriendo justo detrás de mí. De alguna manera volví a la casa. Todas las luces estaban apagadas y luché por encontrar las llaves por un momento. Cuando las encontré, aseguré todo el interior y rápidamente me arrastré a la cama donde me quedé sin dormir hasta la mañana. Mamá solo creyó que había entrado y me había ido a la cama, y no había pensado en dejar las luces encendidas. Fue un milagro, o lo que algunos dirían una extraña coincidencia, el que haya encontrado la casa hasta ese momento. El incidente final en esa maldita casa fue presenciado solo por mi madre. Hasta ese entonces nunca había experimentado ninguna de las cosas extrañas como yo, aunque compartíamos el sentir la cualidad opresiva que el interior de la casa tenía sobre nosotras y su localización en los bosques tristes e imponentes. Aunque obviamente nunca fui alguien popular por vivir en una zona rural en la dirección opuesta a todos los demás en mi escuela, hice algunos contados amigos en mi primer año de secundaria. Una de estas amigas, llamada Amanda, me invitó a su casa una noche y acepté. Mi madre me llevó al lugar que estaba a poco más de 5 kilómetros de distancia y luego regresó a casa. La noche fue bien. Vimos una película de terror, devoramos pizza y probablemente consumimos algunas cosas. Mi madre se fue sola a casa donde tenía la intención de escribir un poco. Ella trabajaba para una revista en ese momento. Era alrededor de la medianoche cuando recibí un desagradable texto de mamá en mayúsculas. ¿Es una broma? Necesito saberlo de inmediato. Pensando que todo esto era una especie de broma por parte de ella, le envié un mensaje de texto. ¡Cálmate! ¿Qué broma? Casi inmediatamente su respuesta fue: ¡Estás en la casa! Por supuesto que respondí que no, aunque estaba completamente extrañada. No recibí otro mensaje hasta alrededor de las 3 de la mañana, cuando ella me dijo que fuera a casa de mi abuela por la mañana y que no, de ninguna manera me atreviera a ir a nuestra casa. Recuerdo esos sombríos torrentes de lluvia el día que fui a casa de mi abuela y lo terriblemente empapada que estaba cuando finalmente llegué allí. Estaba a casi 2 pueblos de distancia. Había tenido que luchar contra la tentación de irme a casa y dejar mis maletas, pero los inquietantes mensajes de mamá de anoche fueron una advertencia suficiente para no hacerlo. Cuando llegué, mamá y la abuela estaban almorzando.
Al principio, mi madre parecía estar en una especie de estado compuesto, pero cuando la miré mejor, noté que todo el color se había drenado de su cara y ella temblaba un poco. En un momento dado, incluso tiró un pequeño vaso que se estrelló contra el suelo después de estremecerse ante el gato cepillándose alrededor de sus tobillos. No fue hasta más tarde esa noche, cuando mi abuela estaba profundamente dormida, que me contó lo que pasó, no sin antes prohibirme decirle a la abuela por temor a que horrorice demasiado a su alma supersticiosa. Esto fue lo que sucedió la noche en que estaba en casa de Amanda, como ella lo describió a detalle. Mi madre se encontraba en el primer piso de la sala de estar, donde se sentó en el sofá junto al fuego, con las cortinas abiertas a la vista de la puesta de sol en el dosel, mientras repasaba su último borrador. Al principio era tan débil que apenas lo notó, pero después de un tiempo mi madre se dio cuenta cuando empezó a irritarse por unos pequeños ruidos vagos de golpeteo cerca de su cabeza, en la ventana. Cuando fue a investigar, vio polillas marrones gordas de un tipo que a menudo se veían en ese lugar zumbando locamente en el cristal. Razonando que esta era la causa del sonido, regresó a su trabajo. Sin embargo, se sintió sacudida de alguna manera. Fue cuando los ruidos comenzaron a ponerse más y más fuertes que ella prestó más atención y vio que rocas estaban siendo arrojadas a la ventana desde la total negrura del borde del bosque. Los vio aparecer desde las sombras del arbusto y luego caer en un arco y rebotar a la ventana. Mirando con cuidado, pudo ver pequeñas grietas desde donde algunas de mayor peso habían golpeado, justo al lado de donde había estado su cabeza momentos antes. Temporalmente cautivada, trató de mirar en la oscuridad lo suficiente como para ver de dónde se arrojaban las rocas. Luego, con un shock sorprendido, saltó de la ventana mientras me veía a mí parada detrás de un árbol justo cerca de la ventana, sonriendo y mirándola fijamente. Mi único ojo visible se extendía de par en par, mostrando todo en blanco. Apenas sofocó un grito al ver a su propia hija parada allí, solo mirando y sonriendo. La figura no solo no se movía ni parpadeaba, sino que estaba de pie junto a uno de los pinos más cercanos, lejos de donde las rocas se disparaban desde el arbusto, mientras continuaban haciéndolo con un fuerte aguacero. Mi cara continuó haciendo presión en ella sin cesar, sonriendo. Pensando que todo esto era una especie de broma enfermiza, y de ahí el texto posterior, mi madre gritó mi nombre a todo pulmón, pero asustada hasta la médula. Sin embargo, en lugar de responder, la boca de la cosa que se parecía a mí y detrás del árbol comenzó a moverse como si estuviera pronunciando palabras silenciosas muy, muy rápido. De repente giró la cabeza hacia un lado y parecía estar hablando con alguien más detrás del árbol. Dijo mi madre que no podía verlo, pero podía ver un bulto negro sin forma colgando contra el otro lado del árbol. La chica que se parecía a mí seguía mirando a mi madre y haciendo lo silencioso de hablar a toda velocidad. Luego giraba y susurraba a lo que estaba a su lado. Luego volvería y comenzaría otra vez. Tras ello, rompiendo este hechizo monótono, de repente señaló directamente a mi madre y comenzó a reír. Mi madre gritó y huyó a mi habitación en el segundo piso, que es la única que tiene una cerradura funcional, en donde se encerró y se sentó en el otro extremo de la casa, mientras las rocas continuaban golpeando contra la ventana de abajo, y ella solo podía llorar en silencio aterrada. En mi habitación, mi madre dijo que no se sentía segura. Había un olor horrible y un ruido de zumbido extraño en las paredes. Trató de orar por un tiempo antes de darse por vencida y simplemente escuchar las rocas pelar las paredes y ventanas. En algún lugar de la cocina captó algo distinto, un sonido vibrante de una ventana rompiéndose y el zumbido extraño y continuo. Escuchando con más cuidado, pudo identificarlo como el sonido más suave
de una voz murmuradora. Con horror absoluto, reconoció la voz y luego, prácticamente demasiado asustada para mirar, inclinó la cabeza hacia la puerta del armario, donde se podía ver una horrible cara blanca mirándola fijamente, contorsionando la boca y abriéndose paso en lo que sonaba como susurros muy acelerados. La puerta del armario estaba a solo 1 metro de mi madre. Comenzó a abrirse lentamente. En una inimaginable explosión de terror, inmediatamente se abalanzó a la puerta, solo para perder el agarre a la cerradura a medida que rocas cada vez más grandes se estrellaban contra la ventana, que estalló en un rocío de fragmentos de vidrio antes de finalmente salir y echar a correr fuera de la casa, manteniendo completamente sus ojos lejos del bosque, subiendo a su automóvil y largándose de allí. Ella misma dijo que mientras miraba hacia atrás, justo al final del largo camino, vio 2 formas humanas inconfundibles de pie en la ventana rota de mi habitación, mirando cómo su coche se alejaba cada vez más de nuestra casa. Esta sería su última despedida, ya que mi madre nunca volvió a pisar ese lugar. Mientras mi madre contaba esta historia, se echó a llorar. No dudé de ella, y todavía no lo hago. Honestamente, creo plenamente que ella en verdad experimentó lo que dijo. También estaba bastante claro que habíamos terminado de vivir en esa casa de una vez y para siempre. Solo volví una vez, con mi papá, a quien veo muy raramente ahora. Él vino de otro estado para ayudarnos con la mudanza. Mamá ya había encontrado un lugar en la ciudad. Mi papá y yo acabábamos de cargar su camioneta con todo lo que quedaba ahí dentro. Fue una mañana silenciosa y soleada cuando retiramos todas las cosas y vaciamos el lugar. Me gustaría poder decir que hubo un cierre, un poco de miedo final para coronar esta historia, pero no lo hubo. Simplemente fue un alivio poder salir de allí. Sin embargo, solo quedan 2 cosas que vale la pena mencionar. 1. Cuando revisamos la casa en busca de señales de intrusos, descubrimos que varias ventanas, incluidas una en mi habitación y la cocina, habían sido destrozadas y las rocas yacían en el suelo. 2. Papá fue hacia los árboles un momento para arreglar una fuga. Cuando regresó, preguntó cuánto tiempo habíamos tenido un columpio y cómo lo usábamos. No hace falta decir que nunca habíamos tenido un columpio, así que estaba bastante inquieta al descubrir que en la semana desde que nos habíamos ido, alguien había montado un columpio de cuerdas en una de las ramas más altas del viejo pino sobre la cresta, contra las cuales estaba el tronco caído que había dejado de escalar hace muchos años. Obviamente estaba hecho con una cuerda nueva y un asiento de madera bien pulido y lijado en la base. Papá, queriendo mantener mi mente alejada de los acontecimientos recientes, dudaba del asunto y pensaba que mi madre era mentalmente inestable, dijo que un vecino probablemente lo instaló sin darnos cuenta de que estaba en nuestra propiedad. Por supuesto, él sabía tan bien como yo que literalmente no teníamos vecinos en por lo menos 1,5 kilómetros en ninguna dirección. No había casas en todo ese espacio. Y nunca en mi tiempo viviendo allí vi ningún otro signo de presencia humana. Pero dejé pasar todo y me complació lo suficiente como para decir buena aventura a ese horrible lugar mientras nos alejábamos para siempre. En su mayor parte, me ha parecido mejor tratar de olvidar lo que sucedió en ese lugar. Sin embargo, a veces no puedo evitar reflexionar. Ha pasado suficiente tiempo ahora que ya no tengo miedo de hablar de ello, pero durante mucho tiempo no pude. Poco después de que nos mudamos, mi abuela vendió la casa a una nueva familia, que es una pareja joven y su hijo pequeño. Lo hizo a pesar de la desesperada insistencia de mi madre en que se dejara vacía.
Ahora ella se niega a hablar de lo sucedido por completo. Estoy menos ansiosa por eso, aunque a veces no puedo evitar dejar que mi imaginación se lleve lo mejor de mí. Y todo lo que puedo hacer es pensar en esa vieja casa, en el árbol caído, en los nuevos ocupantes y el columpio que hay afuera en el bosque, girando suavemente en la brisa, mientras ese pequeño niño se acerca inconscientemente.